bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Alda y muchísimas gracias por estar aquí o por estar aquí de nuevo. Hoy os traigo el segundo vídeo de mi serie de vídeos de vuelta a clase, donde os voy a dar una serie de consejos para empezar de la mejor forma el nuevo curso escolar, ya estéis en la ESO, en bachillerato, en la universidad, en un ciclo, donde sea que estéis. Así que bueno, empezamos con el vídeo, espero que os guste muchísimo. Bueno, allá vamos. El primer consejo que os quiero dar para que os preparéis para la vuelta a clase es que fijéis desde un primer momento cuáles van a ser vuestros objetivos. Sobre todo si estáis en un curso clave como puede ser segundo de bachillerato o cuarto de la ESO, porque vuestras notas o vuestros resultados van a ser muy importantes para determinar qué es lo que vais a poder hacer en un futuro. Entonces, imaginaos que vais a pasar a segundo de bachillerato y ya tenéis claras algunas de las carreras que queréis estudiar. Tenéis que ir fijándoos un poco las notas de corte que quedaron para saber por dónde tenéis que ir más o menos en segundo de bach para poder alcanzar esos resultados. Lo mismo con cuarto de la ESO, por ejemplo, si estáis interesados en hacer alguna beca o estáis interesados en hacer el bachillerato internacional. Vuestros objetivos no tienen que ser siempre 100% académicos, sino que también podéis fijar otros objetivos de cualquier otra esfera de vuestra vida, como por ejemplo empezar una nueva actividad y ser productivo en ella, conocer a nuevas personas, aprender a hacer determinadas cosas, como por ejemplo tocar un instrumento o aprender a patinar o no sé, lo que os interese, pero es muy importante que os los marquéis y que no solo lo tengáis en la cabeza como una idea, sino que hagáis de ello un objetivo fijo dentro de vuestro plan para que sea parte de vuestra organización para el nuevo curso y no os olvidéis de ello dentro de una semana. Otra cosa muy importante que tenéis que hacer antes de volver a clase es organizar vuestro escritorio o organizar el sitio donde vais a estudiar y fijar un espacio que sea productivo y que dediquéis únicamente al estudio, porque es muy importante que diferenciéis el espacio para vuestro tiempo libre del espacio que vais a utilizar para estudiar, porque si el espacio que utilizáis para estudiar también lo utilizáis para hablar por WhatsApp, para comer, para ver la televisión, vais a asociar ese espacio también al entretenimiento y no únicamente al estudio, así que no vais a ser 100% productivos ahí y es muy posible que os distraigáis con facilidad. Yo lo que hice, y esto lo hice en mi escritorio en mi pueblo, no en Madrid, ya que puede que por la cuarentena, por el coronavirus o por cualquier cosa vaya a tener que utilizarlo. Entonces lo que hice fue organizar todo, limpiar todos los cajones, quitar todo lo que no necesitaba, tirar todo lo que ya no podía utilizar o que podía darle a otra persona, porque yo que sé, son apuntes de otros cursos que podía dar, y organicé literalmente todo mi escritorio, lo limpié completamente y me deshice de todo lo que yo creía que estaba ocupando un espacio innecesario, ya sea pues porque eran cosas del año pasado, cosas que ya no funcionaban o cosas que simplemente pues no me estaban siendo útiles, así que esto es muy importante y yo os lo recomiendo que lo hagáis. Yo lo hice con un escritorio que probablemente no vaya a utilizar demasiado, así que imaginad lo importante que es que lo hagáis con vuestro escritorio que vais a utilizar todos los días. Y una vez que hagáis esto, podéis pasar a comprobar qué material escolar del que teníais, que os ha sobrado de años pasados, podéis utilizar y qué material no podéis utilizar, porque el material escolar es muy importante también. Y bueno, lo primero obviamente es que tenéis que ser conscientes de todo el material que vais a necesitar y que se adapte a lo que vais a estudiar, porque no es lo mismo si vais a hacer dibujo técnico que si vais a hacer latín o que si vais a hacer bellas artes. Así que para empezar, ser conscientes del material que necesitáis. Luego tenéis que ver qué material tenéis en casa, porque muchas veces nos sobra materiales de otros años, entonces realmente no tenemos que comprar tantas cosas porque nuestro material está perfectamente. Yo lo que hice fue comprobar todo el material que tenía, todos los bolígrafos, libretas y organizarlo en distintas columnas, una columna para las cosas que puedo utilizar, una columna para las cosas que puedo dar y una columna para las cosas que tengo que tirar. Y eso lo hice todo con mis archivadores, mis tipos de papel, mis tipos de separador de asignaturas para tener claro qué es lo que necesito. Y una vez que hice eso, también distribuí o separé las cosas en lo que voy a utilizar este año y lo que voy a dejar para el próximo año. Y así ya sé qué es lo que tengo este año y lo que no tengo que comprar. Luego con los bolígrafos, lápiz, rotuladores, etc., lo que hice fue comprobar que los rotuladores que ya tenía en casa funcionaban correctamente, así que probé absolutamente todos mis rotuladores, subrayadores, etc., para comprobar cuáles funcionaban y los que funcionaban los aparté y los que no funcionaban los tiré, porque al fin y al cabo solo te ocupan espacio en el estuche o en el escritorio y realmente no los necesitas para nada. Así que me deshice de todo lo que no funcionaba y así me quedó también un poquito más claro qué es lo que necesitaba comprar, porque yo pensé que tenía muchísimos más subrayadores de los que creía, pero muchos de los que tengo me di cuenta de que estaban estropeados y ahora sé que tengo que comprar muchos más subrayadores nuevos. Haz una lista de todas las cosas que vas a necesitar para la vuelta a clase una vez que sepas cuáles son las cosas de las que ya puedes deshacerte o que ya no necesitas, como por ejemplo las cosas que encontraste de años anteriores y que tú ves que obviamente puedes utilizar.
y vete unos días antes de empezar a clase a conseguir todas estas cosas que puedes necesitar. Sobre todo también comprueba en la página web de tu universidad o de tu instituto o de tu colegio qué libros vas a necesitar para este curso o si los profesores dan alguna recomendación en cuanto al material escolar que vas a necesitar. Pero también es importante que no te dejes llevar únicamente por lo que dice el profesor, sino que también intentes, si es posible, hablar con alumnos de un curso o 2 cursos por encima de ti para preguntarles si realmente el libro se ha utilizado o el libro es útil y lo necesitas 100% para aprobar la asignatura o si es únicamente algo opcional o optativo que recomienda el profesor. Porque realmente los libros de la universidad y del colegio son bastante caros y es un gasto que si puedes evitarlo porque realmente no es 100% necesario, está bien evitarlo para ahorrar un poco y para poder gastarlo en otras cosas que pueden ser bastante más importantes o necesarias que un libro optativo que puedes sustituir con tus apuntes. Recuerda que teniendo en cuenta la situación en la que estamos, es muy probable que también necesites aparatos electrónicos, ya sea un ordenador, una tablet, porque puede ser que tengas que confinarte y tengas que hacer clases online, como por ejemplo yo tengo 4 días a la semana de clases online, así que recuerda que es muy importante que prepares tus aparatos electrónicos para este nuevo curso o que compres las cosas electrónicas que necesitas y que antes no tenías para este nuevo curso. Te dije antes que sobre todo debido al coronavirus es muy importante que tengas tus aparatos electrónicos preparados, pero no solo por eso, sino que hay muchísimos cursos como por ejemplo en la universidad o ciclos superiores o incluso en bachillerato donde es importante que tengas un ordenador o una tablet para tomar apuntes y que te va a facilitar muchísimo el trabajo. Entonces yo hice una serie de cosas para organizar mis aparatos electrónicos, que no sé por qué digo mis porque es simplemente mi ordenador. Lo primero que hice fue vaciar todo lo que no iba a necesitar del año pasado, es decir, apuntes, PDFs, libros descargados que me pasó mi profesor, cualquier cosa, lo borré y lo que vi que podía necesitar lo metí en un disco duro para que no me ocupase espacio dentro del ordenador y organicé todo mi espacio dentro del ordenador. Probé todos mis correos electrónicos para fijarme que no me había olvidado de nada de la universidad que fuese importante y también preparé mis distintos espacios de almacenamiento como por ejemplo mi iCloud o Drive para ver dónde iba a almacenar las cosas. Y aproveché también para limpiar todo el ordenador, borrar cosas, ganar espacio, comprarme una serie de cosas que necesitaba para la vuelta a clase con el ordenador, como un disco duro o pendrives, etcétera, etcétera, y para pasar todo lo que no era importante y que no estaba relacionado con clase a un disco duro para que mi ordenador estuviese dedicado 100% a la clase y luego pues obviamente para YouTube porque no tengo otro ordenador donde grabar vídeos obviamente, así que me encargué de hacer todo eso y dejarlo todo bien preparado. Bueno, pues ahora quería centrarme también en los métodos de organización. Como ya dije, es importante que consigáis el material escolar que vais a necesitar, pero el material escolar no os va a hacer organizados de por sí, sino que para poder ser organizados necesitáis establecer una técnica de estudio o una técnica de organización para el curso. Entonces yo con esto voy a explicar algunas cosillas que son importantes. Lo más importante es que consigáis una agenda donde podáis aclararos y donde podáis poner todo lo que vais a hacer, todo lo que vais a necesitar y para poder organizaros diariamente. También es importante que tengáis un calendario para marcar las fechas más importantes, la entrega de trabajos y exámenes y si bueno tu agenda viene con un calendario pues probablemente ya no vas a necesitar uno de pared. Esto ya viene a gustos personales, si tú quieres tener más de un calendario o quieres tener un calendario que puedas ver desde tu escritorio, yo que sé, para saber lo que tienes que hacer o saber cuán cerca tienes los exámenes, pero bueno, es importante que tengas por lo menos un calendario. Si está en la agenda pues ya te libras de tener que comprar uno aparte y la mayor parte de las agendas viene con calendario. Entonces estos dos elementos son muy importantes, pero además también tienes que tener en cuenta que una vez tengas una agenda es importante que también emplees un método de organización con tu agenda que puede ser el que tú elijas y por eso también es muy importante que tú elijas tu propia agenda porque las agendas son muy distintas, algunas tienen un día por hoja, otros tienen una semana vista, entonces dependerá un poco de tu manera de organización el tipo de agenda que tú vayas a querer o vayas a necesitar. También es importante, una vez que tengas tu agenda, que organices tu agenda antes de empezar el curso. Yo lo que hago para organizar mi agenda, en principio, ya, o sea, de primero a primero, nada más tenerla, es marcar las fechas importantes dentro de mi agenda, dentro del calendario de mi agenda. Entonces subrayo los días en los que tengo clase y también marco en un color distinto los días en los que tengo vacaciones y los días en los que tengo la semana de exámenes. Para esto es importante que antes de empezar el curso comprobéis cuál va a ser vuestro horario y cuál va a ser el calendario de vuestra escuela, porque es muy importante, sobre todo si ahora estáis estudiando en una ciudad distinta a la ciudad donde estudiabais antes, como puede ser por ejemplo mi caso, porque los festivos o los días de vacaciones no van a ser los mismos y no van a cuadrar. También es importante que pongáis ya vuestro horario porque luego igual os olvidáis y no hay manera de poder encontrar vuestro horario
mucho, o lo tenéis en la página web de la universidad y tardas muchísimo en llegar, o no tienes wifi. Bueno, pueden pasarte como 1000 cosas por las que no puedes acceder a tu horario, así que es importante que fijes primero tu horario, ya sea en tu agenda o en una hoja aparte que cuelgues de tu escritorio. Pero yo nada más tener mi agenda, lo primero que hago es poner mi horario. Entonces eso es importante que antes de empezar la clase que preparéis vuestra agenda, porque luego os olvidáis o os da pereza y no lo hacéis, y luego lo vais a necesitar en algún momento y no lo vais a tener en la agenda y va a ser horrible. Es importante de antemano que establezcas un método de organización de tus apuntes y que decidas en qué vas a tomar tus apuntes. Tienes muchas alternativas, ya sea una libreta, un archivador o tu propio ordenador, pero independientemente de la que tú vayas a elegir, es importante que lo decidas de antemano porque esto también va a influir en qué material escolar vas a comprar o no vas a comprar. Yo, por ejemplo, decido hacer mis apuntes a ordenador y organizarlos en carpetas. Entonces hago una carpeta para cada asignatura y luego dentro de cada carpeta de asignatura hago una carpeta para la parte práctica y otra para la parte teórica y ahí voy subiendo los temas. Pero también hay muchísimas otras maneras de organizarte. Lo dicho, es importante que tengas ya de antemano decidida qué manera vas a utilizar, porque al fin y al cabo, si tú vas a utilizar un archivador, no vas a necesitar tantas libretas, pero sí que vas a necesitar más papel. Y si vas a utilizar libretas, igual no es necesario que te compres un archivador. Antes de empezar la clase también es muy importante que hagáis una pequeña lista de cada una de las asignaturas que tengáis y comprobáis la página web de vuestra escuela o de vuestra universidad cuál es el profesor que os va a dar clase, su correo electrónico, datos importantes, libros que necesitáis o cosas que deberíais de saber para la asignatura para tenerlo todo un poquito más preparado y que no os pille de improviso todo lo que vais a necesitar. Es decir, informaros un poco sobre las asignaturas que vais a tener y si es posible completar una pequeña hoja de cada asignatura en vuestra agenda, como por ejemplo la clase donde la tenéis, el profesor que os va a dar, el correo electrónico del profesor, el despacho del profesor, es decir, cosas básicas e importantes que os pueden ser útiles. También es importante que te centres en los hábitos que quieres fomentar en vez de los hábitos que te pueden ser negativos para la escuela y que 1 o 2 semanas antes te centres como en una especie de rutina que quieres mantener a lo largo del curso. Para esto es importante que conozcas tu horario y sepas a qué hora tienes que ir a clases y si parte mañana o de tarde, pero es importante que empieces creando una rutina sobre a qué hora te tienes que despertar, a qué hora tienes que dormirte y a qué hora te conviene más desayunar o comer dependiendo del horario que tienes. Yo, por ejemplo, empiezo las clases a las 9 y las acabo a las 4, así que es un horario un poco malo para comer y esas cosas, pero bueno, entonces eso os recomiendo que marquéis vuestro propio horario y que intentéis crear una buena rutina de antemano y que también intentéis fomentar más bien los hábitos que pueden ser positivos. Yo una cosa que hago mucho es marcarme como una especie de reglas para la vuelta a clase. ¿Me están llamando? Oh, pues no. Yo una cosa que hago mucho es marcar una serie de reglas para la vuelta a clase, como por ejemplo, no voy a estar con el ordenador o viendo mis redes sociales hasta que acabe de hacer determinados trabajos, es decir, antepon las cosas importantes a las cosas que pues ya son un poco menos útiles o menos necesarias y que son más relacionadas con el entretenimiento. También es buena idea que vayas organizando de antemano tu mochila y tu estuche con todo lo que vas a necesitar llevar a clase. Además, hablando de esto, si vais a estudiar fuera, también es importante que hagáis vuestra maleta de antemano y que tengáis en cuenta el sitio donde vais a vivir. Sobre todo porque incluso dentro de un mismo país el clima no es para nada el mismo y igual os lleváis una buena sorpresa cuando lleguéis al sitio. Yo, por ejemplo, soy de Galicia y vivo en una zona de la costa donde llueve bastante, sobre todo en invierno, pero no suele hacer mucho frío. Entonces me llevé como 10 chubasqueros finitos a Madrid, donde casi nunca llueve, pero hace un frío de la leche en invierno. Entonces con mi chubasquero pues no me servía de nada porque no llovía, así que no me protegía de la lluvia y al ser finito pues me moría de frío. Así que tened en cuenta también el clima al que vais a tener que ir y también tened en cuenta que es importante que vayáis organizando todo lo que os tenéis que llevar de antemano y que no lo dejéis para el último momento, porque esto no es una buena idea. Y estos son una serie de consejos que creo que es importante que tengáis en cuenta a la hora de volver a clase para prepararos y tener los mejores resultados posibles. Yo creo que teniendo en cuenta el momento en que los dije, a todos nos va a dar bastante tiempo para prepararlos correctamente. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y si es así, dejad en los comentarios qué es lo que vais a estudiar o a qué curso vais a pasar. Y bueno, espero que os gustará mucho y ¡chao!